Hoy quiero hablar acerca de la educación cristiana. Incluso lo titulé así: lo que no sabes de la educación cristiana. Y espero que este mensaje pueda ser para todos los aquí presentes. Incluso para ustedes jóvenes, solteros. Hoy veo una muy buena cantidad de jóvenes. Incluso si no estoy mal, nos están acompañando de la iglesia de la Bahía. ¿Es correcto? La iglesia de la Bahía, bienvenidos. Gracias por estar acá. Incluso para los jóvenes nos va a servir de mucho este tema sobre la educación cristiana, que a veces tenemos un concepto no muy concreto o correcto en cuanto a la educación. Y nosotros como adventistas del séptimo día tenemos muchas bendiciones. Entre ellas tenemos una bendición preciosa del tema del régimen pro salud, el tema de salud, un tema precioso que se es considerado como el brazo derecho de la obra misionera. En otra ocasión tendré el privilegio de predicar en cuanto a eso. Pero también tenemos un concepto muy importante en cuanto a la educación. De hecho, nosotros debemos de poder comprender que tal vez concentrar todo el tema de la educación en un sermón de 30 minutos sea un poquito difícil para mí, pero trataré la manera de poder expresar los detalles importantes de cómo la Iglesia Adventista, a través de la Biblia, comprendemos el tema de la educación. Si usted quiere saber un poquito con relación a la educación en su totalidad, cómo la Iglesia Adventista lo percibe, ustedes tienen que leer un libro llamado La Educación. Es un librazo. Tiene que leerlo, tiene que tener la oportunidad de leer ese libro. Si quiere también a profundizar un poco más, hace unos años, en el año de 1917, por ahí, los editores compilaron un libro llamado La Educación Cristiana, también excelentísimo libro, como una compilación. Si usted es padre de familia, incluso a los futuros matrimonios, cuando yo les doy charlas matrimoniales, les invito a que lean un libro llamado La Conducción del Niño, o otro libro llamado El Hogar Cristiano. Es que ese libro se tiene que leer. Los jóvenes tienen que leer ese libro, aún que digan, no, yo todavía no pienso casarme. Sí, aunque no piensen aún casarse, tienen que tener el privilegio de poder leer ese libro. Y los padres, nosotros los padres, tenemos que leerlo. Pero para los padres ya pueden también leer otro libro que se llama Consejo para Padres, Maestros y Alumnos. Buenísimo. Es que qué privilegio de tener esos libros y poder leerlos. Bueno, ¿qué podemos nosotros hablar acerca de la historia de la educación adventista con su filosofía y en lo que nosotros comprendemos como educación? Ahí en la pantalla usted está viendo unas fechas que necesita usted conocerlas si quiere saber de la historia de la educación adventista. En primer lugar, en el año de 1848, algunas personas piensan que la iglesia adventista empezó con el tema de la educación desde sus inicios y no fue así. Lo primero que nosotros conocimos en la historia adventista es que en el año de 1848 se estableció el Ministerio de Publicación, en la cual recibió Elena G. de White y los pioneros adventistas el buen deseo de publicar libros y ser distribuidos en todo el mundo y si fuera posible. Hay imágenes bien bonitas donde están los pioneros y tienen una pila de libros y están orando. Las publicaciones adventistas. Eso fue una de las primeras cosas que hizo la iglesia adventista, crear un ministerio de publicaciones. Muy bueno. Luego encontramos el año de 1863. ¿Alguien sabe qué sucedió en 1863? Correcto. Fue el año en que se organizó la iglesia adventista como Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. ¿Qué año? Año de 1863. Gracias, muy amable. Ahora, en ese año tampoco se hablaba de la educación. No se hablaba de la educación. Incluso se formaban pastores, pero no a través de escuelas. Había un señor llamado Jaime White. ¿Sabe qué es lo que hacía él? Él le daba un rollo de profecías, hoy le llamaríamos flyers, pero era como un rollo
y le decía a los jóvenes que querían ser pastores: ¿tú quieres ser pastor? Perfecto, agarra este rollo y ve a predicar. Esa era la formación que había. No había una escuela, no había un concepto de educación. Y así se formaban los pastores, predicando con esos folletos. Pero después encontramos en 1868. Usted dice, ahí ya es que el tiempo de la educación. No. ¿Sabe qué sucedió en 1868? En 1868 empieza el mensaje pro salud en la iglesia adventista del séptimo día. 1868. Y en ese tiempo los pioneros y la gente en aquel entonces pues fumaban, bebían, hacían muchas otras cosas más y no comprendíamos el mensaje pro salud como ahora lo conocemos. Y que cuando empezó a hablar la iglesia adventista a través del espíritu de profecía y a través de todos nuestros pioneros sobre la educación, sin duda los trataban como locos, porque fumar, todo lo relacionado a la salud en aquel entonces no le prestaban mayor atención. Pero surgió en nuestra iglesia desde 1868. Nosotros estamos predicando ese mensaje, el mensaje pro salud. Qué bonito poder presentar en alguna otra ocasión un tema más detallado con el mensaje pro salud. Pero hay que predicar ese mensaje, hermanos. En el año 2006 o 2007, National Geographic hizo un estudio sobre las religiones más longevas en el mundo. Y salió que entre ellas están los adventistas del séptimo día. Yo estaba en mi país cuando salió esa noticia y todos la empezaron a publicar. Pero yo dije, gracias que National Geographic hizo el estudio en la Loma Linda, ¿cómo se llama? La Loma Linda. Porque si hubiera venido a mi tierra, no, aquí sí nos morimos rápido. Sí, no nos cuidamos la salud. Muy bien, pero otro día hablamos con eso. 1872, esa es la fecha. Allí se empezó a hablar por primera vez sobre la educación adventista. Tenemos el privilegio de tener hoy estábamos hablando en la clase de escuela sabática en este sector de acá, tenemos el alto honor y privilegio de contar en nuestra iglesia con una mujer que Dios la usó para darnos un mensaje para en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Nosotros tenemos como la luz mayor la palabra de Dios, pero el honor y el privilegio de contar con alguien que nos ayuda también a poder comprender mucho la palabra de Dios. Y en el año de 1872 se escriben los primeros panfletos sobre la educación, que ustedes lo pueden encontrar hoy en un librito llamado La Educación Cristiana, los primeros panfletos o las primeras cosas que se escribió sobre la educación. A tal grado que se empezaron a crear escuelas. Una de ellas, y muy famosa y muy conocida por ustedes, es la escuela de Battle Creek, ubicada allá en Michigan. No sé si ustedes han tenido el privilegio de poder estar allí en ese lugar. Tuve el privilegio de un día de conocer y también conocer las primeras aulas que después se trasladaron al lugar donde hoy conocemos como la Universidad de Andrews. Muy bonito. Luego a Elena G. White la mandan a Australia. Y allá se crea una escuela de, ¿cómo se llama? Siempre me cuesta pronunciar, Avondale o Wendell o Wendell. Okay. Y ahí se crea una universidad una educación muy bonita, una filosofía de la educación muy bonita, de tal grado que cuando regresa ella, en el año de 1903, ahí en la fecha que usted ve en la pantalla, 1903, se escribe el libro que ya mencioné, llamado La Educación. Que vuelvo a repetir, ojalá que pudiésemos leerlo. Pero pasado unos años más, se escribe el libro de la educación cristiana, como le mencioné, y en el año de 1913, que es la fecha que está ahí, se escribe el libro Consejo para Padres, Maestros y Alumnos. Esta es la historia de la educación adventista. Ahora, la pregunta es, entonces, pastor, ¿qué es la educación? Y yo en este momento podría ir a diferentes lugares, a visitar aquí el vecindario o preguntarles a ustedes en sus hogares qué piensa o qué cree o cuál es para ustedes el concepto de educación. Algunos podrían decir que educación es tener un título universitario, ser alguien en esta vida, tener buenos modales, que me vaya bien y sobre todo que gane mucho dinero, una carrera que tenga bastante rentabilidad. Es prepararme, diría alguien,
para poder vivir en este mundo. Ser un hombre o una mujer, dependiendo del caso, de bien, saber mucho, ser inteligente, estar entre los lugares donde se estudia muchas ciencias y ser un hombre o una mujer capaz de poder desarrollar muchas cosas en esta tierra. Y así podríamos tener ese concepto de educación, pero para la Biblia y nosotros como adventistas, ¿qué es la educación? Miren, hay una cita que está aquí, está un poquito la letra un poquito pequeña, puede ser que no la logren alcanzar a algunos, pero se encuentra en la página 10 del libro de la educación. Y en esa página ustedes van a empezar a leer una frasecita que dice: nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y ¿qué? Bajo. ¿Qué tal qué les parece a ustedes si yo les digo que muchos volamos bajo? ¿Qué se refiere cuando le digo yo a usted está volando bajo? Es casi como una ofensa, ¿no? Pero decirle está volando bajo es decir que sus conceptos están muy pequeños. Y cuando usted ve la educación como tener un título, saber mucho, ser inteligente, ser un hombre de bien, tener buenos modales, cuando usted ve la educación de esa forma, eso es volar bajo, volar bajito. ¿Qué es la educación? Escuchen esto. Es necesario, a ver cómo están mis lentes, yo creo que tengo buen alcance a la lectura hasta allá. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. La verdadera educación significa, ¿qué significa? ¿Qué significa? Más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Por eso les digo que estamos volando bajos y pensamos que la educación es ser inteligente o lo que yo puedo llegar a hacer en esta tierra. Estamos volando bajo. Ella dice, abarca ¿todo qué? Todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo, qué bonito. Es el desarrollo ¿qué? Armonioso de las facultades físicas, mentales y ¿qué más? Y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de ¿qué? De servir en este mundo para servir este mundo y para un gozo superior proporcionado para un servicio más amplio en el mundo venidero. Escuchen lo que voy a decir en este momento con toda seguridad. No hay en el mercado, allá afuera, en la calle, en los mejores libros de texto que usted pueda llegar a leer, un concepto tan amplio como lo que usted está leyendo en este momento. No lo hay. No lo hay. Este es un concepto muy hermoso y un gran privilegio que nosotros tenemos sobre la educación. La pregunta es, pues, ¿dónde lo consigo, no? ¿Dónde consigo ese tipo de educación? Donde se desarrolla todo el ser de manera integral. ¿Dónde consigo o dónde lo obtengo ese tipo de educación? Pues tenemos dos fuentes para poder obtener ese tipo de educación. Ustedes la saben, ¿verdad? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Las Sagradas Escrituras. Aquí tengo mi Biblia. La semana pasada hice ese ejercicio y lo vamos a hacer ahorita. Por favor, tomen su Biblia en la mano. Todos, y ahora tengo que decir, tomen su celular, por favor, en la mano para los que tienen el celular. No trajeron la Biblia, pero trajeron su celular. ¿Ok? Bueno, tomen la Biblia. Levántenla, por favor, levántenla, y tú que me estás viendo desde casa también, levanten la Biblia, levántenla. ¿Dónde obtenemos ese lindo educación, la linda educación en esta tierra? ¿Dónde la obtenemos? En la palabra de Dios. Miren, hasta hace muchos años atrás se creía de que nosotros no podíamos desarrollar la inteligencia. O sea, así naciste y así te vas a morir. Como dice mucha gente, no, yo soy así crecí y así me voy a morir.
Otros creían, amiga, le decíamos nosotros a unos amigos allá en el barrio donde yo crecí, llegaste tarde a la repartición de cerebros. Y entonces ya lo etiquetábamos y ya no hay modo más. Este hombre quedó o esta mujer llegó así, no se puede desarrollar el intelecto, se acabó. Te tenés que conformar con lo que tienes. Y hasta hace muchos años se creía que así naciste y así. Y de paso que a veces nosotros los padres etiquetamos a nuestros hijos y decimos cosas incoherentes que no deberíamos estar diciéndoles. Y los niños crecen de esa manera. Pero nosotros comprendemos a la luz de la palabra de Dios que cuando tú estudias la Biblia, por ejemplo, hay un pasaje de la Biblia que dice que sus promesas son nuevas, ¿cada cuánto? ¿Cada cuánto? Cada mañana sus promesas son nuevas. Y yo no puedo explicarle con palabras, tal vez no se lo puedo explicar con palabras, pero lo único que les puedo decir es que hay poder en la palabra de Dios. No, tal vez no se los puedo explicar con palabras. No es un misticismo, ni siquiera hay algo así, que teorías así conspiratorias, porque alguien pueda decir que hay algo allí en esa Biblia. No, lo único que yo les puedo decir es que cuando la gente estudia la palabra de Dios, hay poder, hermanos. Y uno crece en intelecto. Aquí está mi esposa, el abuelo de mi esposa, él no sabía leer. ¿Y saben cómo aprendió a leer? Con la palabra de Dios. ¿Y saben qué es lo curioso? Que usted le daba otras cosas para leer y no lo podía leer, pero sí podía leer la palabra de Dios. Y tenía una memoria increíble, el abuelito Wilfido, una memoria increíble. Él decía pasajes de la Biblia de memoria. No, yo me sé pasajes de la Biblia de memoria, pero yo no me puedo comparar a él. Tenía unos versículos en la mente, claros. Y usted, pero nunca fue a la escuela. Sí, pero hay poder en la palabra de Dios. Así que, ¿cómo nosotros obtenemos esa educación real en nuestras vidas? Es a través de la palabra de Dios. Segundo lugar. Ustedes saben, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo lugar? ¿A través de qué? A través. Ese es el segundo libro, hermana. No es solo a través de la palabra de Dios, sino que a través de qué? De la naturaleza. A través de la naturaleza, hermanos, se expresa el amor de Dios. Nosotros podemos conocer el amor de Dios a través de la naturaleza y al contemplar cómo funcionan los animalitos, cómo elaboran ellos, todo lo relacionado a la naturaleza, hermanos, ahí podemos obtener una educación elevada. Un hombre en una ocasión no quería que su hijo supiera de Dios. Así que yo contaba esto en una clase de jóvenes, lo llevaron a un determinado lugar, a una montaña, para que el niño no tuviera contacto alguno con el ser humano y alguien que le hablara de Dios. Un día, mientras que el niño estaba ya creciendo, le dijo el papá: mi hijo, voy a ir al pueblo, ya regreso. Se fue al pueblo y cuando regresó el papá, llega a la casa, el niño no estaba dentro de la casa. ¿Dónde está mi hijo? Lo buscó en todos los lugares y de repente se recordó que ahí en ese lugar, en la montaña donde vivían, había un lugar donde había un paisaje hermoso. Así que lo va a buscar a ese lugar y cuando llega a ese lugar encuentra al hijo de rodillas. Y el papá enojado le dice: hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te enseñó a estar ahí de rodillas? Y el hijo dijo: papá, solo le estoy dando gracias al que hizo todo esto tan hermoso que está aquí a nuestro alrededor. ¿Saben por qué? Porque la naturaleza es nuestro segundo libro, hermanos. Bueno. Miren lo que dice ella, Elena G. White, en el libro de la educación, página 11. El efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo, la mente y el alma sobrepuja toda estimación. Es que hay algo que, como les estaba mencionando al principio, tal vez no lo puedo explicar con palabras. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios y cuando vamos a la naturaleza y vemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, hay algo que pasa en nuestro cuerpo. Y eso es la verdadera educación. Ahora, la siguiente pregunta que quiero hacer en este mensaje es: ¿quiénes somos nosotros los seres humanos para poder ser educados? Y aquí necesito hablar de esto porque los educadores de este mundo están interesados en el ser humano. Quieren hacer de este mundo un mundo mejor.
y quieren formar a los niños y a todos para que puedan ser buenos en esta tierra. ¿Quiénes son los seres humanos? Si nosotros despojamos la Biblia, nosotros apartamos la Biblia, entonces podremos tener muchas filosofías en cuanto al ser humano. Tuve el privilegio de poder estudiar en la universidad de mi país, la Universidad Nacional de mi país, y cuando yo entro me descubro en una clase que se llamaba el origen de las ciencias económicas. Yo antes de ser pastor tengo la oportunidad de ser perito contador, me gusta la contabilidad, así que empecé a estudiar auditoría y encontré los orígenes de la economía. Y los orígenes de la economía es que tú y yo venimos del mono. Esos son los orígenes. Alex Oparín lo explicaba ahí. Después tuve que leer teorías de Charles Darwin y otros personajes más que me enseñaban que yo vengo del mono, que hubo una explosión y que después se formaron átomos y que después se formó la tierra, después que hubo agua y del agua hubo unos tipos de renacuajos que salieron del agua y después se subieron a un árbol, después se siguió formando en el tiempo, entonces ya se formó un mono, entonces del mono se bajó del árbol que caminaba todo encorvado de esta manera, algo así, caminaba así y de repente se estira su mano y cuando estira su mano, entonces fue su primer instrumento de trabajo. Eso es en la economía, estoy enseñándoles economía ahorita. Y levanta su mano y cuando levanta su mano, su primer instrumento de trabajo, y ahora empieza a caminar un poquito más recto, más recto, más recto, más recto, más recto, más recto, y aquí está usted y yo. Esa es la teoría de Alex Oparín. Ese es el ser humano. Para mí, un concepto así es como lo que me enseñaron cuando yo estaba en la escuela. Me enseñaron que nosotros, al tener ese concepto de ser humano sin Dios, usted y yo somos como las plantas. ¿Se recuerdan en la primaria, cuando estudiaron ustedes en la primaria? Una planta nace, a ver, ¿me ayudan? Una planta crece, ahí estaba un hermano diciendo, ¿una planta qué? Se reproduce y una planta se muere. Si quitamos el concepto de Dios en el ser humano, tú eres igual que las plantas. Un día nacimos, un día crecimos, un día nos reproducimimos. Y quieran que yo vengo de un lugar donde a veces la gente tiene 14 hijos, 15 hijos, 10. Se reprodujeron un montón. Entonces se reproducen y después se mueren, se acabó. Se murió, se acabó. ¿Qué más hay? Se acabó. Quitemos a Dios de la ecuación. ¿Qué es el ser humano? Nada. Por eso es que tenemos que comprender que el ser humano, según Génesis capítulo número 1 y versículo 27. ¿Usted sabe qué dice Génesis 1:27? ¿Sabe usted qué dice Génesis 1:27? Que nosotros fuimos creados ¿a qué? Que nosotros fuimos creados ¿a qué? A la imagen de Dios. Somos creados a la imagen de Dios. Yo no vengo del mono. Dios me creó. Le dijo un pastor, fue a un zoológico y estaba un mono allí. Y entonces se acerca a la jaula y cuando se acerca a la jaula ve que no hay ninguna persona hacia su alrededor y le llamó al mono, mono, shh, mono, shh, shh, mono. Y el mono se acercó. Y cuando se acercó el mono, el pastor le dijo al mono, no eres mi familiar, no eres mi familiar. Yo soy creado a la imagen de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Pero ¿qué sucedió entonces con la imagen de Dios? Que por haber entrado el pecado, se pierde la imagen de Dios en el ser humano, porque ahora estamos llenos de pecado. Entonces la educación es el proceso de recuperar, ¿qué cosa? ¿Cuál es el proceso de la educación? La educación tiene un fin. Y el fin es recuperar la imagen de Dios, restaurar la imagen de Dios en el hombre. Ese es el fin de la educación. No hay otro fin. Por eso es que la educación es la obra divina de recuperar la imagen de Dios en el ser humano. Y que cumple tres cosas. Que le otorga la salvación, que lo ayuda en el servicio abnegado en esta tierra y sobre todo la educación nos ayuda a desarrollar un carácter noble. Esa es la educación. No venimos del mono, venimos de Dios y tenemos que desarrollar en la educación eso tan valioso. Entonces,
¿Cómo educa a Dios? Solo con una palabra. ¿A través de qué? A través del amor. Dios es amor. Dios educa a través del amor. Y la Biblia dice en Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo número 8. Entonces, citando por el factor tiempo, estoy tratando la manera de ir citando los pasajes, pero usted lo puede apuntar, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 4, en versículo número 8, dice que el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios, ¿qué es? ¿Qué es Dios? Es amor. Entonces, Dios nos ama y nos educa con amor. ¿Y usted sabe cómo nos educa? Él nos educa a través de su santa palabra y ha dejado en su santa palabra los 10 mandamientos. Y yo quiero que usted vaya, si quiere, en Mateo capítulo 22 y el versículo número 36. ¿Lo tiene? Mateo capítulo número 22 y el versículo número 36. Dice el texto, y dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, versículo 37, ¿qué le dijo, hermanos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿qué más? Con toda tu alma, ¿y qué más? Y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cómo es el segundo mandamiento, hermanos? Muy bien, los dos mencionados ahí empiezan con un verbo. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Amor. ¿Qué es Dios? Amor. ¿Qué nos transmite Él a nosotros? Amor. ¿Cómo nos enseña Dios a nosotros? Por medio del amor. Y a nosotros nos ha dejado sus mandamientos. Qué linda enseñanza, una linda educación para nosotros. Pero es basada en el amor, donde yo aprendo a amar a Dios de manera vertical, porque así, vertical, amar a Dios, y de manera horizontal, amar a quién? Amar a mi prójimo. Así nos educa Dios. Por eso es que es importante la educación. ¿Cuáles son los resultados al poder ser educados por Dios? ¿Cuáles son los resultados? Miren esta cita. Semejante educación provee algo más que una disciplina mental. Y hablo de la disciplina mental porque hay gente que se arrodilla ante grandes sabios en este mundo. Hay gente que venera a grandes intelectuales de este mundo. Hay gente que le aplaude a grandes intelectuales en este mundo y anhelamos ser gente intelectual. Pero dice, provee algo más que disciplina mental. Provee algo más que una preparación física. Hay gente que venera y aplaude a aquellos grandes personas que desarrollan grandes capacidades físicas. Escuchen, fortalece, todos en voz alta, fortalece ¿qué cosa? De modo que no se sacrifique, ¿qué cosa? De modo que no se sacrifique, ¿qué? La verdad y la justicia al deseo egoísta o a la ambición mundana. Fortalece la mente para su lucha contra el mal. En vez de que una pasión dominante llegue a ser un poder destructor, se amoldan cada motivo y deseo a los grandes principios de la justicia. Ese es el resultado de tener una educación cristiana. No es cuánto dinero puedo obtener en esta tierra. No es cuántas casas puedo llegar a obtener en esta tierra. ¿Dios me puede bendecir? Sí. ¿Dios puede darme todo lo que esté a mi alrededor? Sí. Pero ese no es mi fin último. No me hace más importante tener algo en esta tierra. Yo no soy mejor que usted si yo me he visto de una forma y usted se viste de otra forma dependiendo la etiqueta. Yo no soy más importante que si tengo un teléfono de última generación o un frijolito. Así le decíamos nosotros en Guatemala, los frijolitos. ¿Saben cuáles son los teléfonos análogos? Yo envidio a la gente que todavía tiene teléfonos análogos, porque los cargan y le dura la batería más de una semana. Y este teléfono que cargo aquí tengo que estar conectándolo a cada ratito en el vehículo porque se acaba todo. No me hace más importante a mí. Lo que yo puedo poseer no es el título académico.
Porque una vez un amiguito llegó a la casa, al vecindario donde nosotros crecimos, y pues estudió, ¿no? Y nosotros le teníamos un apodo a él. Y cuando regresa después, a los años, al pueblito, nosotros le dijimos, hey, ¿cómo estás? Y le dijimos el apodo. Y cuando le dijimos el apodo, él dijo, licenciado, por favor. No me hace más importante si yo tengo un título académico. A mí, mire, yo tuve el privilegio de ya sacar una maestría. Y cuando yo regresé después de la maestría, mis amigos me dijeron, tenemos ahora el máster. Y yo le dije, sí, el más terco. No me hace a mí más importante tener un título académico, que es importante para poder servir, eso es el objetivo. Pero yo no quiero ser mejor que todos ustedes para que vean quién soy yo, sino que si fundamentamos la verdadera educación, la educación entonces nos llevará el deseo de poder cuidar la verdad, cuidar los principios de justicia y servir a los demás. En síntesis, creo que la educación podemos hablar de 3 puntos claros. Una educación integral y el contexto. Miren, se los voy a explicar así despacito para hacer así ya el resumen de este mensaje. 3 puntitos, una educación integral y el contexto. ¿Por qué eso, pastor? Porque fíjense que cuando lo hacemos así de manera resumida, puede ser que tengamos mejor idea de la educación, ya que si no comprendemos esto, los educadores que han intentado cambiar este mundo se han dado cuenta que por más que logran meter información en el currículum escolar, no logran cambiar al ser humano. No logran cambiarlo. Y pareciera que mientras más educados son las personas, más corruptos son. E intenta el ser humano tratar la manera de educar y meter más ciencias y más matemáticas y más intelectuales, para que sean más intelectuales, pero pareciera que mientras más educados son, más corruptos y se preocupan. Y por eso, por ejemplo, la foto que ustedes están viendo allí es de 2 personas de una corporación aquí en los Estados Unidos en el año 2000, 2001, 2002, la famosa corporación Enron. Ustedes pueden googleelo. Una gran estafa que hubo aquí en los Estados Unidos, una compañía que se creó viene desde sus inicios, desde 1928. ¿Cuándo fue el año de la recesión? En el 29, 28, me estoy mal un poquito de historia de Estados Unidos. Y luego después ellos se incorporaron en los años 1900 tanto y se formaron una compañía de gas y estafaron. Una gran corrupción que hubo. Incluso estuve leyendo una documentación en cuanto a ellos, que uno de ellos hasta se quitó la vida después de lo acontecido. Una firma de auditores llegó a la quiebra porque engañaba con datos falsos. Entonces, preocupados la gente, ¿qué está pasando con la corrupción? Preguntaron, ¿dónde estudió esta gente? Y la gente decía, pero estudió en las mejores universidades de Estados Unidos, en Harvard. Entonces Harvard hizo algo. ¿Saben qué hizo? Incluyó una clase de ética en el currículum. Pero a pesar de eso, de incluir ética en su currículum, se han dado cuenta que no pueden cambiar al ser humano. ¿Sabe por qué? Porque usted puede tal vez cambiar exteriormente, pero el único que puede cambiar su corazón se llama Jesús. Usted puede cambiar exterior, formas de habla, formas de vida, etcétera. Pero el único que cambia su vida y su corazón se llama Jesús a través del poder transformador de su santa palabra. Eso no lo puede hacer las mejores universidades. Solo la palabra de Dios. Hermanos, por eso lo primero que se tiene que tomar en cuenta es la educación, que la educación tiene como fin máximo la salvación. En el sentido más elevado, la obra de la educación es ¿qué cosa? La redención.
de la persona. A ver, Blady, ¿te recuerdas el lema de la educación adventista en Guatemala? Se llama educar es redimir. Esa es la verdadera filosofía de la educación, redimir al ser humano. Que la persona tenga un encuentro con Jesús. Que el niño en la medida que va creciendo tenga el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda a amar a Jesús. Ese es el objetivo máximo de la educación. No es este mundo, sino lo que haremos con Él por toda la eternidad, con nuestro Señor Jesucristo. El fin de la educación es Jesucristo, la salvación, la redención. Solo Él puede cambiar nuestra forma de pensar, lo que hay en nuestro corazón. Solo Él lo puede hacer. 2. El segundo punto que quiero mencionar es ¿para qué educamos? Basado en una pregunta. Pero miren lo que dice ella: prepara al estudiante para el gozo de este mundo, ya lo había mencionado al principio, y para el gozo superior proporcionado por un servicio más amplio de este mundo venidero. Hermanos, el propósito de la educación es servir. No, como ya lo mencioné en el mensaje, no es cuánto dinero yo puedo llegar a obtener, sino cuánto puedo yo hacer por la humanidad. ¿Qué puedo yo servir? O sea, si tú quieres ser un doctor, ¿para qué quieres ser doctor? Si tú quieres ser un ingeniero, ¿para qué quieres ser ingeniero? Si tú quieres ser músico, tú quieres ser abogado, tú quieres hacer algo en la vida, ¿para qué lo quieres hacer? Si tú dices, es que yo quiero ser alguien, quiero tener, estás mal. Cuando estudié ciencias económicas, las ciencias económicas se dividen en 3 áreas. Se divide en ciencias para ser un economista, para poder ser un contador y para ser un auditor. Y mis amigos que estaban ahí para la lección de qué área elegir, mis amigos decían, ¿en qué área se gana más dinero? Eso es lo que piensan. No están pensando en servir, sino están pensando en dónde se obtiene más dinero. La educación es para poder servir a los demás, porque el que no sirve, no sirve. Bueno, en inglés no se puede traducir eso. ¿Okay? Las ventajas del español. El desarrollo del carácter. Es que la educación es tan preciosa porque la edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos, el carácter. Y repito, hermanos, del carácter porque quiero ser bien claro en esto. La gente dice, yo tengo un carácter igual que mi mamá, ¿y qué? Yo soy igual que de mi papá, ¿y qué? Yo no soy monedita de oro para caerle bien a la gente, ¿y qué? Yo no vivo de la gente, ¿y qué? Entonces se pasó una vez un carro así a toda velocidad y un hermano dentista iba manejando atrás y dice, y como me rebasó y ahora me va a conocer, y lo rebasó y le bajó el vidrio y lo maltrató, y después que maltratado dijo, y soy cristiano, ¿y qué? Y ahora me van a conocer, vamos. Y hay mujeres que les gusten que le peguen, porque cuando están en la mera discusión las mujeres dicen, pégame pues, pégame. Ahora me vas a conocer. Y dice, yo tengo un carácter como un fosforito. Por cualquier cosita, match, fósforo, cerillo. Eso es lo interesante de estar en diferentes culturas acá. Y si tú me amas, ámeme como soy. Yo soy así. Y si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? El desarrollo del carácter. No puedes tú ponerte en un lugar y decir, como los psicólogos a veces tachan de una vez a la persona y dicen, tú eres así y así serás y así morirás. Dios nos da la grande responsabilidad del desarrollo del carácter a través de la oración y a través del estudio de su palabra. Yo una vez visité un matrimonio y que la esposa me lo dijo así, pastor, mire que mi esposo me grita. Y entonces yo hablé con el esposo y dice, hermano, ¿es cierto usted le grita? Yo no le grito, me dijo él enfrente de la esposa. No, solo le levanto la voz. Pero usted, por favor, pero eso no está bien. No, le digo, lo que pasa es que
mi papá así le gritaba a mi mamá. No podemos quedarnos allí en un estado en la que no queramos desarrollarnos. Dios nos ha dado el noble privilegio de desarrollar el carácter. Tenemos que arrodillarnos y decir al Señor: Señor, transforma mi carácter, porque por mi carácter cometo muchos y grandes errores en esta vida, por mi carácter. Hay un toro aquí adentro, toro bravo, mi carácter, que cuando empiezo a hablar digo cosas que no tengo que decir, y después que le digo a mi esposa, me arrepiento el día que me casé, y la esposa empieza a llorar. Ahora viene él y dice: perdóname, no tenía que haberlo dicho, pero ya abriste una herida en ese momento. El carácter horrible que tenemos, el carácter. Pero hay esperanza para ti, hermano. Hay esperanza para ti, hermana. Porque hay unas hermanas que tienen un carácter que... Hay esperanza para ti, joven, que cuando te enojas golpeas la pared y le pegas y revientas todo y gritas y te gritas a todo el mundo, y empiezas en la mañana a decir: ¿dónde está mi billetera? Aquí la dejé, me voy a ir de esta casa, todo se pierde. Y la mamá allá en la cocina, en la sala, le grita amorosamente a su hijo: ahí está, hijo, ahí en la almohada, ahí está, no lo pierden esta. Grita por todas las cosas, y de repente la mamá, que las madres tienen un poder, las madres, increíble. Llega la mamá, ¿han visto esas madres? Llegan al dormitorio, así con su ropita así. Ahí está, mira, tanto que estás gritando y ahí está. Y el muchacho agarra la billetera y se pone. Se enojan de por gusto. Dios ha dado al ser humano la oportunidad de desarrollar el carácter. Pero semejante carácter no es el resultado de la casualidad. ¿Están leyendo? No se debe a favores o dones especiales. No se debe a favores o dones especiales de la providencia. Un carácter noble es el resultado de ¿qué cosa, hermanos? De la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la superior, de la entrega del yo al servicio del amor de Dios y a la humanidad. Porque Dios quisiera hacer algo en ti, pero si tú no se lo permites, Dios no puede hacerlo. No porque no tenga poder, sino porque tú no quieres. Dios quiere transformar tu vida y tu carácter, pero no lo hará si tú no abres la puerta. Por eso entra la autodisciplina, la entrega, la sumisión a Dios. Señor, aquí estoy. Por último, hermanos, una educación integral. ¿Por qué una educación integral? Porque es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales, espirituales. Y se los prometo, un día hablaré sobre la salud. Cuiden su mente, cuiden su cuerpo. Tengan cuidado con lo que comen. El 99% de las enfermedades nuestras se debe, míreme, a lo que comemos. Los cánceres, todas, muchas otras enfermedades se debe a lo que comemos. Cuide, no tenga ese concepto bajo de la gente que dice: de todos modos de algo me tengo que morir. Una vez al año no hace daño. No tenga ese concepto bajo. No huele bajo. Tenga cuidado con lo que come. Cuidado. Me encantaría hablar más de esto, pero otro día vamos a hablar de la salud. Se debe dar realce a la influencia que tiene la mente sobre el cuerpo y sobre toda aquella. La energía eléctrica del cerebro aumentada por la actividad mental vitaliza todo el organismo y le es de ayuda inapreciable para resistir la enfermedad. Y ahora, hermanos, el contexto. ¿Saben cuál es el contexto? Eso solo lo decimos los adventistas del séptimo día, y lo digo con orgullo. Puede usted estudiar todas las religiones del mundo. Se lo digo con solvencia. No hay ninguna otra religión ni ninguna ente
que vea la educación en el contexto del conflicto de los siglos, el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Satanás tratando de manchar la imagen de Dios, diciendo: ¿dónde está tu Dios cuando tú sufres? ¿Dónde está tu Dios en los grandes problemas de la sociedad? Satanás haciendo todo lo posible para destruir la imagen de Dios. Es un contexto muy interesante del gran conflicto. Pero cuando estudiamos la educación, comprendemos que a pesar de todo, Dios es amor. Hermanos, yo quiero concluir esta linda mañana hablando de que ser educado es importante. Yo no sé qué haces tú todas las mañanas cuando te vas a trabajar. Puede ser que estoy hablando con alguien que se levanta muy temprano y hace una oración detrás de la puerta. ¿Sabe cuáles son las oraciones detrás de la puerta? Solo llega ahí a la puerta y dice: Señor, aquí estoy. Amén. Y se va. En la noche. Una oración cortita ahí en el carro. Aquí voy, Señor, en el carro, en este tráfico. Tú me conoces, Señor. Aquí voy. Preocupados y afanados por este mundo. Que es bueno preocupar y es bueno trabajar. Pero ¿dónde está Dios en la ecuación de tu vida? ¿Dónde está Dios en las mañanas cuando te levantas? ¿Por qué te acuestas tan tarde haciendo nada? ¿Dónde está Dios en tu hogar? Tus niños están recibiendo una educación cristiana, porque la educación cristiana, hermanos, empieza por los padres de familia. Cuando llaman a sus hijos, padre de familia, ¿cuál es el mayor interés para tus hijos? ¿El último PlayStation? ¿El último celular? ¿Cuál es el mayor interés que tú tienes como padre de familia para tus hijos? Llámalos ahí a la sala de tu casa, hagan el culto familiar juntos, canten, oren juntos. Esposo, llama a tu esposa a orar cada noche. Abran la Biblia, oren juntos. Esa es la verdadera educación. Ya lo de la tierra, hermanos, es algo extra que nos ayudará, como les mencioné, al servicio de esta humanidad. La primera discusión que tuve con mi esposa fue esa. La primera discusión, cuando supimos que ella estaba embarazada, y entonces le dije yo a ella: que ya sabíamos que todo estaba bien. Y digo: bueno, ¿dónde va a estudiar Jefferson? ¿Dónde? Ese fue la primera discusión. Por un momento dijimos: tiene que estudiar en la mejor escuela donde enseñen inglés, ciencias, donde enseñen lo mejor, que haya piscina en la escuela, no importa cuánto dinero podamos que pagar, pero lo pagaremos. Y estábamos dialogando eso. Cuando dijimos: no, esa no es la verdadera educación. Queremos que nuestros hijos aprendan valores cristianos. Yo no lo quiero ver bailando en una escuela, practicando cosas que no tiene que practicar solo porque ahí dan una mejor educación, entre comillas. Y así que fue que lo hemos puesto siempre a nuestros hijos en la escuela adventista, con el deseo de que sea un complemento de lo que nosotros le enseñamos en casa. Valora la academia adventista, hermano. Valora la educación cristiana que tengas a tu alrededor, si te queda muy lejos la academia. Valóralo. Y yo sé que Dios te va a utilizar en gran manera. Hoy quiero orar por ustedes para que la educación sea una realidad en tu vida. Quiero decirle: Señor, por favor, ayúdame a dedicarle tiempo a tu palabra y a la naturaleza. Ayúdanos, Señor, a que pueda encontrar mayor conocimiento en ti, que la educación sea ese principio primordial en mi vida, la salvación, el servicio y el poder ayudar a los demás.
Permítame orar por ti. Padre que estás en los cielos, a veces tenemos un concepto de la educación muy bajo, muy bajito, muy bajito. Queremos sentirnos orgullosos por donde estudian nuestros hijos. Que sean sabios en ciencias y matemáticas, que son importantes en esta tierra. Pero ese es un concepto muy chiquitito, Señor. El concepto más elevado de la educación es preparar a alguien para la eternidad. Ayúdanos, Señor, a aprovechar este noble privilegio que tenemos como adventistas del séptimo día de tener incluso hasta escuelas adventistas. Ayúdanos, Señor, a poder aplicar la educación en nuestra casa, de manera personal, en el estudio de tu palabra, día a día, Señor. Esa será la mejor de la educación. Muchas gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.